Adelante. Ah, Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Tenemos hoy el gusto de tener con nosotros, visitándonos a la doctora Patricia Rosas Lopategui. Ella es una experta en la obra de Elena Garro, ya que ha publicado más de 9 libros, ¿verdad, Pati? Desde Ya perdí la cuenta, Maite. de 1999 es la biógrafa oficial de ella, así es que la persona que más sabe en el mundo sobre Elena Garro es la doctora Rosas Lopategui, así que espero que le hagan muchas preguntas. Algunos de ustedes sé que están trabajando en sus proyectos finales con Elena Garro, así que vamos a compartir con ella hoy y estamos listas para que nos cuentes de tu relación con Elena Garro y de los textos que te conté que hemos revisado durante el semestre, Pati. Gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Maite. Muchas gracias por recibirme en tu clase con tus alumnas, con tus alumnos. Para mí es un verdadero placer ver a estos jóvenes, a estas jovencitas también interesados en la obra de Elena Garro. Muchas gracias por recibirme en su aula. Pues bueno, voy a comenzar comentando brevemente los textos que me dijo su profesora de Paoli que leyeron en este curso. Bueno, primero, antes que nada, como ustedes ya deben de saber, Elena Garro fue una escritora muy polifacética y también muy prolífica, ¿no? Polifacética porque abordó diferentes géneros literarios, además el periodismo, también fue una activista política y social. Bueno, entre los géneros literarios que ella tocó, que ella abordó, pues están la dramaturgia, ella escribió un sinfín de obras de teatro, también escribió poesía, novelas, cuentos, guiones cinematográficos, memorias, ¿no? Entonces fue una escritora con un amplio eh, espectro, ¿no? De todos los géneros que ella abordó. Además de haber sido una profunda activista política y social dedicada a defender o a buscar la democracia y la libertad de expresión y la justicia social. Bueno, pues de los textos que me comentó su profesora que ustedes han leído y que tal vez creo, ¿verdad, Maite? Que algunos de ustedes están trabajando con estos textos en sus proyectos. Bueno, pues primero, Elena Garro se dio a conocer como periodista. La primera vez que su nombre apareció impreso en una publicación fue como reportera en 1941. Elena Garro se había casado con Octavio Paz en mayo de 1937 y desde que se casó con Octavio Paz, ella quedó confinada a la esfera privada. Octavio Paz no le permitió que terminara con sus estudios universitarios, ni que siguiera estudiando danza, porque ella estudiaba danza clásica y también danza folclórica. También le prohibió que siguiera incursionando en el teatro, es decir, en todos sus intereses artísticos, ¿no? Pero en 1941, Octavio Paz permitió que Elena Garro trabajara como reportera en esta revista que se llamaba Así. Y Elena Garro dijo que Octavio Paz permitió que ella trabajara como reportera porque el periodismo no opacaba la carrera de Octavio Paz porque se ha considerado el periodismo pues siempre como una carrera o como una actividad que no tiene el prestigio de, digamos, de la carrera de ser un escritor, un artista, ¿no? En fin, entonces ella trabajó como periodista, pero solamente algunos meses, nada más, ¿no? Y entrevistó a varias personalidades de la época, entre ellas a Frida Kahlo en ese año de 1941. Pero de esa producción de Elena, lo más sobresaliente es su reportaje titulado Mujeres Perdidas, que tengo entendido que ustedes han leído un segmento de este estupendo reportaje.
Curiosamente, fíjense, en 1941, estos materiales que hemos rescatado de la producción de Elena Garro, todos ellos giran en torno a la condición femenina, a la condición de la mujer en la sociedad patriarcal mexicana. Y la mirada de Elena Garro siempre es una mirada muy crítica, ¿no? Sobre la opresión de la mujer en esta sociedad en la que ella vivió. En este reportaje que ella escribió entre septiembre y octubre de 1941, Elena Garro aceptó entrar a este reformatorio para mujeres menores de edad, todas ellas de clase social baja, porque el director de la revista, que se llamaba Gregorio Ortega, tenía una gran preocupación por los rumores que corrían de que en ese reformatorio se cometían muchas irregularidades, había mucha corrupción, muchos abusos en contra de estas mujeres, todas ellas pobres, ¿no? Imagínense ustedes que había niñas de 5 años y la mayor tendría entre 19 y 20, ¿no? Entonces, pues eran mujeres totalmente desprotegidas, pues por la justicia, por las instituciones mexicanas, ¿no? Entonces, la mirada de Elena Garro es una mirada muy sensible, ¿no? Para ver qué estaba sucediendo en ese penal. Y ella acepta entrar al penal. La consigna era, o el trabajo era, que entrara al penal durante 10 días como presa común. Es decir, la acusaron de robo, llegó la policía, la capturaron, la atraparon y se la llevaron a este reformatorio, ¿no? Y entonces ahí Elena entra como presa común para observar, para ver qué es lo que estaba sucediendo. Y efectivamente había mucha corrupción, los castigos contra las chicas eran realmente inhumanos, etcétera, ¿no? Y Elena, al salir del penal, después de 10 días, escribe este reportaje que ustedes han leído, creo que leyeron un segmento. Ella lo escribió en 5 partes, ¿no? Eran entregas semanales. Y Elena Garro dice que tuvo tal éxito su reportaje que cesaron de su puesto a la directora del penal, que se llamaba Isabel Farfán Cano, ¿no? Porque realmente ella reveló pues las irregularidades que se cometían ahí. Ahora, es muy interesante mencionar que este esquema que hizo Elena de ingresar al penal como presa común durante 10 días es un esquema que hizo antes, en 1887, Nellie Bly. Nellie Bly fue una excelente, estupenda, extraordinaria periodista estadounidense, pero ella hizo este mismo esquema en un psiquiátrico, en donde ella ingresó 3 días como una enferma mental para ver también las irregularidades, los crímenes, podríamos decir, que se cometían en este psiquiátrico en una isla que se llamaba, si mal no recuerdo, Blackwell, o se llama, que pertenece al estado de Nueva York. Y esto fue a finales del siglo XIX, ¿no? En 1887. Y Nellie Bly, a raíz de esa experiencia, escribió un libro que se llama 10 días en un manicomio, ¿no? Lo tradujeron así al español, se lo recomiendo ampliamente. Bueno, entonces, Elena Garro es exactamente el mismo esquema en 1941, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que vale la pena marcar de este extraordinario reportaje es que Elena Garro fue una pionera del periodismo encubierto en México, porque había habido muchos periodistas varones que habían trabajado ya como periodistas encubiertos, pero no mujeres, ¿no? Entonces es muy interesante cómo Elena se atreve, ¿no? A correr el riesgo, pues, de entrar a un reformatorio. Ella, de hecho, a los 2, 3 días ya se quería salir, ¿no? En fin, bueno,
Entonces vemos aquí esa mirada de Elena hacia las mujeres pobres, las mujeres desprotegidas, ¿no? Que sufrían violaciones. Ella habla de la trata de blancas que había en México. Y es un reportaje tan vigente porque hoy en día la situación no ha mejorado. Al contrario, la condición de la mujer en México ha empeorado. Se ha agudizado la violencia en contra de la mujer, ¿no? Pero ya vemos esta mirada de Elena, esta crítica a las instituciones mexicanas de cómo desprotegen, ¿no? A las mujeres, sobre todo a las mujeres pobres, ¿no? Bueno, después Elena Garro, después de que publicó este reportaje, no volvió a aparecer su nombre en ninguna publicación. Ahora, Elena Garro mencionó en varias entrevistas que ella en esa época, en ese año de 1941, había entrevistado a Pablo Neruda, al poeta chileno. Yo no he podido localizar esa entrevista. Créanme que he movido mar, cielo y tierra y hasta el momento no la he podido localizar, ¿no? Bueno, después Elena Garro desaparece prácticamente digamos, de la esfera pública y no la volvemos a encontrar como autora hasta 1957, es decir, 20 años después de su matrimonio, de que se había casado con Octavio Paz. En 1957, por fin, Octavio Paz permite que Elena Garro se dé a conocer como dramaturga, ¿no? Que ella se representan 3 de sus obras en un acto, en el cuarto programa de poesía en voz alta, en el Teatro Moderno en la Ciudad de México, con un gran éxito, ¿no? Pero además de darse a conocer como dramaturga, antes, a finales de 1956, Elena Garro se involucró en el activismo social y empezó a defender a los campesinos que eran despojados, masacrados, asesinados, por los oligarcas, por los políticos, para robarles las tierras, ¿no? Entonces, Elena comienza ese activismo social y lo vamos a ver en toda su obra, en toda su producción, en cuentos, novelas, obras de teatro, en sus guiones cinematográficos. Y estos 2 guiones cinematográficos que tuve la gran fortuna de por fin dar a conocer hace 2 años, en el 2023, en Elena Garro sin censura, son realmente extraordinarios, ¿no? El hombre mosca y cada lechuza a su olivo. Ahora, quiero comentarles un descubrimiento que acabo de hacer. Resulta que una amiga, colega, también gran admiradora y estudiosa de la vida y obra de Elena Garro, ella se llama Lilia Garduño y Tessen, pues hace como 3 semanas me mandó el link, el enlace de una película que se llama El Revoltoso. Es una película de 1951 con un comediante, un cómico muy famoso mexicano de aquella época, llamado Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, ¿no? Entonces me mandó el link de la película y me dijo: Patricia, ve el minuto tal, que ya es hacia el final de la película, y vas a ver que toda la escena, digamos, hacia el final del filme, es exactamente lo que Elena Garro describe en El hombre mosca, en el guión cinematográfico. Yo me quedé muy sorprendida, ¿no? Pues no, inmediatamente hice el clic, busqué el minuto que ella me había indicado y efectivamente aparece este comediante Tintán, que va a subir a la catedral, ¿no? A la catedral, y tiene una capa, se pone una capa, bueno. No les voy a contar toda la historia en la película porque nos llevaría mucho tiempo, pero con todo gusto les voy a proporcionar a su profesora el link de la película, el minuto en el que ustedes pueden ver esto, ¿no? Bueno, entonces él se pone la capa y la capa dice hombre mosca, así con lentejuelas, con luces, ¿no? Así muy llamativas. Bueno, y efectivamente Tintán, ¿no? El protagonista de esta película, sube hasta la cruz,
a la cruz de la catedral, y ya cuando está allá arriba saluda al público. Y bueno, la película es muy emocionante porque hay un momento en que tambalea y parece que se va a caer y todo el público abajo, ¡ay, ay! No. Entonces está pues bien elaborada, pero es una comedia y es una comedia romántica, ¿no? Porque al final él baja de la cruz, donde está al campanario, y ahí llega Lupita, la protagonista, su novia, y ahí se besan y termina la película colorín colorado, todos muy felices y muy contentos, ¿no? Pero esta mañana, tratando de investigar algunos aspectos de este filme de Tintán de 1951, puse en el internet el hombre mosca filme, ¿no? Y resulta que me apareció en el internet otra película que esta es una película estadounidense de 1923, con este famosísimo comediante que no sé si ustedes han visto algunas de estas películas, es el cine mudo de Estados Unidos de Harold Lloyd, ¿no? Un cómico muy famoso. Y una de las escenas muy famosas de esta película que se llama, ahora verán, se llama Safety Last. Safety Last. Pero en español, el título, el título lo tradujeron en lugar de Safety Last, ¿no? Una traducción literal, pusieron El hombre mosca. La titularon como El hombre mosca. Entonces me pareció realmente extraordinario todas estas conexiones. No saben cómo hubiera querido tenerlas antes de publicar el libro para incluir toda esta información. Pero a ustedes se las estoy revelando de primera mano. Son los primeros en saber esta nueva pesquisa, ¿no? Bueno, pues resulta que en esta película de Lloyd Floyd, que se llama Safety Last, hay esa escena. Pero no se trata de un hombre que sube la catedral. En la película de Estados Unidos es un hombre que va a subir un edificio de 12 pisos, ¿no? Porque el dueño de una tienda quiere atraer al público a que venga a comprar a su tienda porque las ventas están muy bajas, ¿no? Entonces, el dueño de la tienda ofrece una recompensa para quien haga algo extraordinario y venga la gente a comprar a la tienda. Entonces, este protagonista, ¿no? Que es Harold Lloyd, dice, yo voy a subir los 12 pisos del edificio, y va así como un hombre mosca, ¿no? Y bueno, y sube, pero una de las escenas más famosas, quizás la hayan visto, del cine estadounidense, es cuando él está colgando de una de las manecillas del inmenso reloj que está en la tienda. Bueno, también les puedo mandar el link de esta película, ¿no? Entonces dije, entonces seguramente, pienso yo, que la película de Tintán de 1951 se debió haber inspirado en esa escena de la película de Harold Lloyd, obviamente, ¿no? Y que Elena Garro, ahora aquí viene mi hipótesis de que Elena Garro seguramente vio la película de Tintán y probablemente también la de Harold Lloyd, ¿no? Porque Elena era una cinéfila, ¿no? Era una amante del cine y veía cine de todas partes del mundo. Entonces es probable que las haya visto las dos. Sin embargo, en donde hay una mayor similitud o intertextualidad es con la película de Tintán, porque también aquí, como ustedes saben, el protagonista Faustino sube la catedral, tiene que llegar hasta la cruz, ¿no? Y la similitud es mucho mayor. Solamente que en el caso del guión de Elena Garro, él no tiene una capa que dice hombre mosca, sino que dice Tunamex, ¿no? Que es el refresco, que es el patrocinador de este evento, ¿no? Pero Elena Garro, aquí vamos a ver otra vez esa mirada de Elena Garro, la mirada crítica. En Elena Garro no hay comedia, no hay risa, no hay felicidad, no hay esta fantasía que creó el cine mudo estadounidense con sus comedias, o las comedias mexicanas del siglo, que se llama del siglo de oro del cine de México, ¿no? Que todo es final feliz, color de rosa y nada.
Y Elena Garro nos dice lo que es la realidad, la verdad, los seres explotados, el capitalismo exorbitante, ¿no? Cómo se aprovechan los oportunistas de un hombre desamparado, de un hombre que no tiene recursos para explotarlo y sobre todo a riesgo de la vida de este ser, ¿no? Que es Faustino, bueno, sube hasta la cruz, pero que aquí tenemos la realidad, ¿no? Que se desploma, pierde el equilibrio y se desploma y muere, ¿no? O sea, no es una comedia, es una tragedia, porque esa es la realidad y eso es lo que a Elena Garro le interesa revelar, ¿no? A través de su obra. Esa mirada siempre va a estar presente en Elena. Elena va a tener siempre una preocupación por los seres más vulnerables de la sociedad mexicana, ¿no? Los campesinos, los obreros, las gentes totalmente vulnerables. Y aquí estoy segura que ustedes pusieron atención en las frases que dice Faustino, que son muy reveladoras, ¿no? A mí siempre me tocó ver cómo los demás se divierten. Cuando el empresario le dice, ¿estás contento, muchacho? Sí, ¿por qué habría de estarlo? ¿No? ¿Por qué habría de estar contento? Si me están explotando, si estoy arriesgando mi vida, si no he tenido nada, ¿no? En fin, una frase que se repite es la que él dice, qué largo es el camino, cuántas piedras, ¿no? O sea, un camino de piedras, de dolor, de angustia, de hambre, de miseria, además de insultos, de humillaciones, como los ricos humillan siempre a los pobres que los ven como piedras en el camino, que es una frase muy común también en Elena Garro. Elena Garro decía que los indígenas, los pobres en México son vistos como piedras, ¿no? Y que todo mundo los pisa. En fin, esto lo vemos en este guión extraordinario de Elena Garro. Y luego tenemos el otro guión, el de Cada lechuza su olivo, en donde aquí sí tenemos un precioso sentido del humor, ¿no? Una gran ironía, pero nuevamente vemos la mirada de Elena hacia los seres vulnerables. Elena Garrett fue una gran defensora de los animales. Siempre tuvo una mirada muy sensible hacia los animales. Y de hecho, ¿saben ustedes cómo llamaba Elena Garro a los animales? Los llamaba seres humanos de 2 o de 4 patas. Eran seres humanos para ella, de 2 o de 4 patas. Entonces, aquí vemos en este extraordinario guión, nada más que tiene lugar en España. Recuerden que Elena Garro era hija su padre era español, un emigrante español. Entonces, España va a estar siempre muy presente también en la obra de Elena, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a este niño, a Paquito, de 7 años, que que se roba el dinero que le da el abuelo para comprar el periódico y poder ahorrar para eventualmente, ¿no? Un día poder comprar a la lechuza, ¿no? Que él se le parte el corazón de ver que está bajo el sol, ¿no? Hirviendo caliente todos los días. Bueno, esa es la mirada de Elena, siempre ante los seres desprotegidos, ¿no? Los seres vulnerables, los seres explotados. Yo creo, fíjense que ahora también releyendo el guión, yo calculo que Elena debió haber escrito este guión entre 1957 y 1958. Yo estaba segura que había escrito estos dos guiones en la segunda mitad de los 50, ¿no? Por las características del mecanuscrito. Pero no me había percatado hasta ahora que lo releí, gracias a ustedes, gracias a su maestra que me hizo releer, porque siempre ando en tantos diferentes proyectos en torno a Elena Garro que pues se me pasan los detallitos a veces, ¿no? Y ahorita al releerla dije, pues yo creo que Elena lo debió haber escrito entre 1957 o 1958, por el final del guión, cuando el abuelo menciona el Sputnik, ¿no? Que fue el primer satélite que mandó en órbita a la Unión Soviética en octubre del 57. Entonces, con esa alusión, pues seguramente en ese periodo ella escribió este guión, ¿no?
Bueno, y luego el otro texto que tengo entendido que ustedes han leído es uno de los textos más extraordinarios de la literatura universal, podemos decir, ¿verdad, Maite? De la literatura universal, no solo mexicana, La culpa es de los tlaxcaltecas. Extraordinario. Eh, Ese cuento también Elena Garro lo escribió a finales de los 50. Elenita Paz, la hija de Elena Garro, me contó que su mamá a finales de los 50 se fue a Cuitzeo a ayudar a algunos campesinos que tenían unos problemas y que fue a Cuitzeo junto con Archibaldo Burns. Archibaldo Burns era un cineasta, un multimillonario, un dandy mexicano, con el que Elena Garro tuvo una relación sentimental, ¿no? En esa época, y que habían ido a Cuitzeo, y que cuando regresaron de Cuitzeo, su mamá se puso a escribir ese cuento de La culpa es de los tlaxcaltecas, ¿no? Nada más que no se publicó inmediatamente, pasaron varios años, ¿no? Antes de que se publicara, se publicó ya a principios de los 60. Pero bueno, en este cuento yo lo que quiero marcar y ya ustedes vamos a concluir aquí para que ustedes puedan hacer sus preguntas, lo que yo les quiero señalar es el manejo del tiempo en Elena Garro, porque en Elena Garro siempre vamos a tener la presencia del tiempo prehispánico, de la cosmovisión indígena en fusión o en contrapunto del tiempo o del manejo de la concepción occidental, ¿no? Del mundo occidental que nos llega a los mexicanos con la conquista española. Entonces aquí tenemos a una protagonista que se llama Laura, que cruza los tiempos, ¿no? Que va del presente al pasado y del pasado al presente sin ninguna, sin ninguna advertencia, ¿no? Sin ningún cuidado, ¿no? Al contrario, es completamente natural la manera en que ella cruza los tiempos. Y esto es parte de esa concepción indígena, ¿no? Porque para los prehispánicos mexicanos, cada 52 años se acababa una era, terminaba un periodo, una época, se apagaban todos los fuegos y comenzaba una nueva era, un nuevo tiempo, un nuevo ciclo. ¿Qué es lo que vemos aquí, no? Que está terminando el ciclo de México Tenochtitlan, que está cayendo el imperio azteca y lo entremezcla con el México moderno, ¿no? Lo que nació después, lo que vino después de la caída de México Tenochtitlan con la conquista, ¿no? Entonces, es extraordinario cómo Elena Garro captura muy bien la cosmovisión indígena, la cosmovisión occidental y lo lleva a la literatura, ¿no? Bueno, yo a grandes rasgos de lo que les quería comentar y yo creo que ahora, Maite, si te parece bien, podemos abrir a las preguntas, a los comentarios. Sí, por supuesto. Bueno, por favor, estudiantes, adelante con sus preguntas. Tenemos poco tiempo ya. Pues muchas gracias por la presentación. Me interesa, ¿no? La información nueva sobre el hombre más mosca y las otras películas. Quiero saber más sobre su proceso de investigación, cómo ha encontrado todos estos textos de Elena Garro. Sí, claro que sí, Dylan. Bueno, los textos de Elena Garro, todos los que aparecen en Elena Garro sin censura, ellas me entregaron ese material en enero de 1998. En diciembre de 1997 firmamos contratos para que yo fungiera como su agente literaria de Elena Garro y de Elena Paz, y también como su biógrafa, porque en realidad mi interés era escribir la biografía de Elena Garro. Pero Elena Paz consideró que su mamá necesitaba una agente literaria en aquella época, pues Elena Garro no era una escritora muy conocida, tenía la leyenda negra que la cubría y que de hecho la sigue cubriendo hasta hoy en día, lamentablemente. Así es que ellas me entregaron parte de ese acervo que ellas tenían resguardado para que yo como agente literaria lo publicara. Ellas habían vendido otra parte del acervo de Elena Garro, ¿no? Bueno, tanto de Elena Garro como de Elena Paz, las dos habían leído esa otra parte del acervo a Princeton, a la Universidad de Princeton, en donde ustedes pueden ver
gran parte del acervo de Elena Garro y de Elena Paz. Y de hecho pueden verlo en el internet, pueden ver lo que hay en Elena Garro Papers y pueden visitar la biblioteca, ¿no?, de Firestone Library en Princeton. Hasta el momento sabemos que existen estos dos acervos, ¿no? El que está en Princeton, el que yo publiqué. Yo publiqué todo lo que las Helenas me entregaron, todo. Así es que, no, que de mi parte cumplí con misión cumplida, ¿no? Así fue, Dylan. Muchas Gracias. gracias. Sí. Sí, sí. Por mí, ¿qué consejo le daría a estudiantes que están adaptando la Copa de los Tlaxcaltecas a formatos creativos como el cine, el teatro o el arte visual? ¿Hay interpretaciones comunes? Ok, creo que se congeló Mari. Mari, se... Adelante. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que vinieron, regresaron. Estamos conectándonos otra vez con la doctora Patricia Rosas Lopategui y esta es la sección de preguntas, ¿verdad? La vez pasada tuvimos un pequeño problemilla técnico, pero ya estamos de regreso. Entonces, ustedes mandaron sus preguntas, muchas gracias chicos, pero voy a dejar que ustedes mismos las articulen y que la doctora Rosas Lopategui conteste sus preguntas con respecto a lo que han leído sobre Elena Garro y lo que ella nos ha presentado. Muchas gracias a doctora Rosas Lopategui por su presencia hoy. Muchas gracias, un placer. Y pueden decirme Patricia o profesora o Patti. Está bien, adelante. Gracias, Pati. Bueno, empezamos, si quieres, con Mari, que Mari fue la que se quedó cortada la vez pasada. Sí, Mari, qué pena, pero ya estamos aquí de nuevo. Adelante, Mari. Está bien, está bien. Mi pregunta, ¿qué consejo le daría a estudiantes que están adaptando la Copa de los Tlaxcaltecas de Elena Garro a formatos creativos como el cine, el teatro o el arte visual? Hay interpretaciones comunes de este cuento que están, deberíamos evitar o elementos esenciales que no deberíamos dejar fuera. Sí. Bueno, muy bien. Es una excelente pregunta, Mari. Em, bueno, sí, definitivamente la culpa es de los tlaxcaltecas. Es un relato, es un cuento muy visual, ¿no? Que se presta definitivamente para hacer versiones tanto pues en cine o para la televisión o para el teatro incluso, ¿no? Bueno, a Elena Garro lo que no le gustaba era que traicionaran el texto original, ¿no? Ella incluso utilizaba esa palabra, ¿no? Traicionar. Ella consideraba que, por supuesto, el lenguaje cinematográfico, por ejemplo, en caso de hacer una versión para el cine de La culpa es de los tlaxcaltecas, desde luego que el lenguaje visual, audiovisual, es muy distinto que el lenguaje literario. Pero eso, decía ella, no quiere decir que hay que tergiversar la historia, ¿no? O cambiarla, que la historia original debía de respetarse. Y esto es lo que a ella le molestaba, cuando se traicionaba el guión, la historia original. Y hay varios ejemplos, no sé si tuvieron oportunidad de leer el artículo que les envié a través de su profesora. Hay varios ejemplos. Uno de ellos es precisamente la adaptación que hizo Archibaldo Burns de El árbol, del cuento del árbol de Elena Garro, que Elena Garro, El árbol lo hizo tanto en versión cuentística como en versión teatral. Y
Archibaldo Burns cometió un gran error al adaptar ese cuento, ese relato al cine. Porque el árbol, si ustedes han leído este texto, en el árbol, Luisa llega deliberadamente a casa de Marta, la señora burguesa. Luisa es una indígena, una campesina, llega deliberadamente con la intención de matarla. Y de hecho, pues la mata, pero porque Luisa quiere volver a la cárcel. Luisa había cometido un crimen años antes y había sido encarcelada, y la ironía en este cuento estriba en que Luisa había sido muy feliz en la cárcel. Claro, porque ahí ella narra, ¿no? Ahí ella no tenía que preocuparse por el alimento, por el techo. Si se enfermaba tenían servicio médico, había fiestas, tenían actividades, etcétera, ¿no? Entonces ella había sido feliz en la cárcel, y cuando sale, que le dan la libertad y que dice que ella no quería tomar la libertad, pero que la obligaron a tomarla, después de varios años de vivir nuevamente con su marido, de ser violentada, de ser agredida por él y de vivir en la miseria, pues ella decide ir a matar a Marta, a la señora burguesa, a la patrona, pero no por cuestiones de resentimientos de clase social, sino porque ella quería volver a la cárcel, ¿no? Y lo que hizo Archibaldo Burns al adaptar el cuento para el cine, hizo completamente una versión distinta, en donde él titula este filme Juego de Mentiras, que llevó a cabo esta adaptación en 1967. Y que incluso, fíjese que llegaron hasta titular La venganza de la criada. Imagínense nada más, ¿no? La venganza de la criada. O sea, nada que ver con el texto original de Elena Garro. Y lo que Archibaldo Burns hace es presentar a Luisa como una india resentida, que va y mata a la burguesa, a la patrona, ¿no? Por resentimiento social, en búsqueda de justicia social. Bueno, entonces esto es lo que molestaba a Elena Garro. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, lo mencioné citando a Elena Garro. Lo mismo sucedió con Los Recuerdos del Porvenir, con Las Señoritas Vivanco. Es decir, en todos los filmes que se llevaron a la pantalla, en donde Elena Garro participara o no participara en la adaptación de sus textos, de todas maneras hacían lo que querían, ¿no? Porque ella decía que el trabajo para el cine, entraban ya muchos otros factores, ¿no? Es decir, le compraban el texto, le compraban el relato, y luego ella ya no tenía voz ni voto, ¿no? Aunque apareciera, o aunque participara en la adaptación. Es decir, era una mera ilusión, ¿no? Porque ahí entra ya el productor, los productores, el director, etcétera, y Elena pues ya no podía ejercer su voz, ¿no? Su punto de vista, o que se respetara la historia original, ¿no? Entonces, esto, Mari, es muy importante. Y también algo que le molestaba, en el caso de La culpa es de los tlaxcaltecas, que le molestaba a Elena Garro, e incluso a su hija Elena Paz, me lo comentaron en una ocasión, era que se relacionara o que se indicara que Laura simbolizaba o representaba a la Malinche, ¿no? A Malinali o a Malintzin. Elena Garro decía que esto era un gran equívoco de la crítica, porque Laura no es una alusión a ese personaje histórico, pues sí, de nuestra historia mexicana, ¿no? Que Laura es un personaje como cualquier otra mujer de la clase media educada, ¿no? Es más bien, a Laura definitivamente Laura es un alter ego de Elena Garro, ¿no? Pablo es obviamente una alusión a Octavio Paz en el México moderno, en el México contemporáneo de la época, de la segunda mitad de los años 50, ¿no?
y Laura es esta mujer que cruza los tiempos inesperadamente, ¿no? Del pasado al presente, del presente al pasado, que ahí eso es un elemento muy importante que no se puede dejar fuera de la adaptación del texto, ¿no? Porque finalmente todos vivimos en ese constante cruzar entre el pasado y el presente, ¿no? El pasado nos invade constantemente, forma parte de nuestro presente. Entonces, Elena Garro encapsula esa, ese manejo, ¿no? Que vivimos todos los seres humanos, ese cruce de tiempos, lo maneja de una manera extraordinaria. Entonces, eso es un elemento, por ejemplo, que no se puede dejar fuera como una novedad, pues bastante original, ¿no? Ese manejo del tiempo que hace Elena Garro, la concepción, como mencionábamos la clase pasada, la concepción de la cosmovisión del tiempo en las civilizaciones prehispánicas, ¿no? Que en Elena Garro siempre es muy importante. En fin, Mari, dime si contesté tu pregunta, o si hay algo más. Fue perfecto. Gracias. De nada, de nada. Muy bien. Elizabeth, creo que tú seguías. Sí, yo tengo una. ¿De qué manera cree que las experiencias personales de Elena Garro, especialmente con su matrimonio de Octavio Paz, influyeron en la representación de las mujeres en sus textos? Sí, definitivamente la experiencia de Elena Garro a raíz de que contrae matrimonio con Octavio Paz fue muy importante para, para registrar la condición de la mujer, ¿no? En la sociedad mexicana, pues patriarcal. Porque antes de que Elena Garro se casara con Octavio Paz, ella era una chica bastante independiente y muy libre, ¿no? Precisamente porque su papá fue un hombre muy progresista para la época y también, desde luego, su madre, ¿no? Entonces, su papá tenía un gran interés en que sus hijas desarrollaran carreras universitarias. Por eso, Elena Garro llega a la Facultad de Filosofía y Letras en 1936, después de haber cursado la secundaria y la preparatoria, lo cual era totalmente inusual en aquella época, que las mujeres no terminaban a veces ni la primaria en los años 30. ¿No? Entonces, que Elena Garro hubiera terminado la primaria, desde luego, luego la secundaria, la preparatoria, y que llegara a la universidad, a la UNAM, era realmente insólito, ¿no? Eran chicas consideradas chicas de cascos ligeros, chicas que no tenían una buena reputación, ¿no? Entonces, los padres de Elena, tanto su padre como su madre, fueron muy liberales y muy progresistas para esa época, ¿no? Entonces, Elena era además muy independiente, muy liberal. Si ustedes leen el diario de Elena Garro adolescente, que se encuentra en Elena Garro sin censura, probablemente ese libro lo tengan en la biblioteca de su universidad, ¿verdad, Maite? Sí. Entonces, busquen el diario de Elena Garro adolescente. Está en Elena Garro sin censura. Ahí lo tienen en su biblioteca. Es un diario breve porque Elena Garro, es decir, no escribió todos los días desde 1932 hasta 1935 más o menos, en que deja de escribir este diario. Es un diario breve, pero es muy revelador, porque ahí vemos cómo esta jovencita de los 15 años, digamos, hasta antes de que cumpla los 20, transita por la Ciudad de México con gran libertad, junto con su hermana Deva o con sus amigos, sus amigas, sus primas, van a fiestas, van a diferentes actividades, llegan a su casa a medianoche. Claro, la Ciudad de México era otro universo, otro mundo en aquellos años, ¿no? Pero aún así, las mujeres, las chicas, incluso hoy en día, yo tengo alumnas
de origen mexicano que me dicen, es que profesora, no es justo, mis hermanos pueden llegar a la 1, 2 de la mañana y nosotras, mis hermanas y yo tenemos que estar en la casa a las 10 de la noche a más tardar, o tenemos que hablar por teléfono y decirle a mi papá dónde estamos, ¿no? Entonces, hasta hoy en día tenemos esta diferencia de género. Y en Elena Garro vemos pues que era una chica muy libre, que su padre, vamos a decir, como el jefe, la cabeza de la familia, pues les daba esa confianza, ¿no? Esa libertad para que ellas desarrollaran su identidad, confianza en sí mismas, autoestima y pudieran y supieran defenderse también ante cualquier adversidad de la vida, ¿no? De hecho, cuando Elena Garro se casa con Octavio Paz, que es en contra de la voluntad de su mamá y de su papá, las tías de Elena Garro estaban muy contentas porque decían, ya ves, Esperanza, las hermanas de su mamá, ¿no? Ya ves, Esperanza, ya ves, qué mal hiciste en educar así a tus hijas. Mira cómo te pagó esta Elena, ¿no? Porque se casó sin el consentimiento de sus padres. Bueno, entonces, cuando Elena Garro bueno, entonces antes de casarse con Octavio Paz, ella era ya como alumna en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, además era coreógrafa del teatro universitario, era actriz, ¿no? Y también desde muy temprana edad ella tuvo un gran interés por el cine y también por la danza. Ella fue alumna, no me acuerdo si lo mencionamos la clase pasada, pero ella fue alumna de las hermanas Campobello, de Nelly y de Gloria Campobello en la escuela de danza en 1935, ¿no? Entonces ellas estudiaban ballet clásico y también ballet folclórico, porque las hermanas Campobello son las verdaderas estudiosas, las que por primera vez se dedicaron a registrar los ritmos indígenas de México, ¿no? Entonces, todos estos intereses de Elena en la danza clásica, folclórica, en el cine, en el teatro, en la literatura, está presente en ella desde antes de conocer a Octavio Paz, ¿no? Entonces, cuando conoce a Octavio Paz y después se casa con él, todos esos proyectos, esos intereses se truncan y Elena Garro va a pasar a ser de una chica progresista, liberal, eh, eh, con una gran confianza en sí misma, con actividades. Por ejemplo, fíjense, bueno, esto quizás lo mencione cuando me hagan la pregunta sobre el cine, porque sé que hay otros alumnos que me van a preguntar sobre el cine, pero Elena Garro estaba desempeñándose en muchos roles, en muchos papeles, ¿no? Se casa con Octavio Paz en 1937 y hasta 1959 más o menos, pues va a vivir bajo el yugo de Octavio Paz, totalmente bajo el yugo de Octavio Paz. Entonces, claro que ese gran cambio en su vida fue trascendental. Y esto es lo que ella va a registrar en su obra. En su obra va a registrar la opresión de la mujer, no solamente de la clase social baja, sino también la mujer de la clase media educada, de las mujeres intelectuales que van a padecer exactamente los mismos obstáculos en el desarrollo de su carrera, ¿no? Y esto lo vemos desde que ingresa al reformatorio en 1941 y escribe ese reportaje de Mujeres Perdidas, porque ella estaba viviendo en 1941, cuando ella entrevista a Frida Kahlo, cuando ella entrevista a Isabela Corona, a una cantante de ópera que dejó su carrera como cantante de ópera por el matrimonio. Frida Kahlo, que tenía también el yugo de Diego Rivera, en fin. Ella en 1941 obviamente entrevista a estas mujeres e ingresa al penal de mujeres pobres porque está viviendo en carne propia la misma circunstancia, ¿no? Entonces sí, definitivamente es muy importante saber que este registro de la condición de la mujer en la sociedad patriarcal misógina mexicana
en Elena Garro se da a partir del matrimonio con Octavio Paz. Pero lo más increíble, Elizabeth, y nos lo preguntamos siempre que leemos las cartas de Octavio Paz a Elena Garro, de cuando eran novios, nos preguntamos, pero ¿por qué, Elena Garro? ¿Por qué te casaste con Octavio Paz? ¿No? Cuando tengan oportunidad, lean esas cartas. Lo que Octavio Paz le dice a Elena cuando eran novios. Yo aquí separé unos segmentitos de lo que él le dice en abril, el 29 de abril de 1937. Bueno, la amenaza constantemente, ¿no? Siempre la está amenazando. Pero el 29 de abril de 1937, Octavio Paz estaba en Mérida, Elena Garro estaba en la Ciudad de México y Elena Garro andaba haciendo cine. Luego les contaré esto de en qué películas intervino Elena Garro antes de casarse con Octavio Paz, ¿no? Y él le dice, le enumera, número 1, te sales del cine, del teatro y de todo eso. Número 2, no sales a ninguna parte. Si quieres un empleo, hay muchos que no me ponen y te ponen a ti en evidencia. Si no te sales del teatro, del cine, etcétera, y eran novios, eran novios. Y él dice, si no te sales de todas esas actividades, iré a matarte. No tienes perdón. Me has hundido. No hay palabras. ¿Mm? Bueno, entonces, y les digo, esto fue a un mes antes de casarse. Entonces, sí, uno se pregunta qué pasa, qué pasó, por qué Elena Garro se casó con Octavio Paz. Adelante, Elizabeth. Perdón, solo quería decir que qué tan fuerte tiene que estar la codependencia para que elijan estar en un infierno así a estar solas, ¿no? Y me refiero a Frida Kahlo y a Elena, porque era su situación muy, muy similar. Está muy, Muy muy fuerte. impresionante, la Sí. verdad. Muchas gracias. De nada, Elizabeth, de nada. Tenemos desde luego, Elizabeth, tenemos que contextualizar, ¿no? Porque en esa época las mujeres en realidad no tenían otras alternativas. Las mujeres en los años 30 en México no eran mujeres que tuvieran una carrera universitaria y que tuvieran un empleo, como hoy en día, ¿no? En aquella época las mujeres, su destino eran casarse y procrear hijos y dedicarse y servir al marido. Y lo vemos en los escritores. Vean ustedes las historias de escritores de los varones, todos casados con mujeres sumisas, que les sirven de secretarias, de madres, de esposas, incluso las mujeres preparadas de correctoras de estilo, etcétera, pero que están completamente en la esfera privada, ¿no? Vean quién fue la esposa de García Márquez. Mercedes, una mujer totalmente gris, ¿no? Que se dedicó únicamente a servir a la carrera de su marido. Lo mismo con Vargas Llosa. Vargas Llosa se casó en segundas nupcias con una mujer con la que duró 50 años de casado, que era su secretaria, la madre de sus hijos, la que se encargaba de organizarle las entrevistas de prensa, de que no lo molestaran cuando no era cuando te estaba escribiendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ese era el destino de las mujeres. Y lo mismo sucedió con Elena Garro. Entonces, Elena Garro también era de un carácter débil, aunque ustedes no lo puedan creer. Elena Garro, por un lado, era una mujer muy aguerrida, muy valiente, lo fue, muy intrépida, si ustedes quieren, en su lucha política, social, en su crítica a la sociedad patriarcal, pero al mismo tiempo era una mujer muy generosa, muy buena, muy fácil de manipular, de convencer, ¿no? Y Octavio Paz fue un gran manipulador, ¿no? Bueno,
Perdón, Pati, cuando entró al reformatorio, ¿verdad que lo hizo a escondidas de Octavio Paz? Sí, pues ella dice exactamente, ella comentó en alguna entrevista efectivamente que lo había hecho a escondidas de Octavio Paz, ¿no? Em, tal vez lo haya hecho a escondidas de Octavio Paz, tal vez Octavio Paz estuvo de acuerdo, porque ella también comentó que el periodismo no le creaba competencia a Octavio Paz, ¿no? Entonces, y en esa época Octavio Paz era, no tenían, ganaba muy poco dinero, estaban muy mal económicamente y claro, eso era un ingreso para la familia, ¿no? O bueno, para el matrimonio. Y para la familia, sí, porque ya Elenita Paz ya había nacido, ¿no? Este de las cartas de Octavio Paz también son las inéditas, ¿verdad? Este es este libro, es Odi et Amo, las cartas a Elena. Esta es una edición de Guillermo Sheridan. Sheridan publicó las cartas de Octavio Paz a Elena Garro cuando eran novios y también ya de casados. Hay también colección de cartas ya cuando estaban casados, en donde igual le seguía prohibiendo infinidad de cosas, ¿no? Es una buena edición, vale la pena, desde luego que todos los comentarios de Sheridan no vale la pena leerlos, ¿no? Porque él siempre defiende, justifica a Octavio Paz, ¿no? Pero las cartas son muy significativas. Las cartas tenemos que leerlas para comprender esta relación, ¿no? Sí, ¿Otras preguntas? Muchas gracias. de nada, Elizabeth. Dylan, tú mandaste otra pregunta, ¿no? Me parece. Sí, tengo una pregunta, pues ya he hecho una pregunta, pero tengo otra sobre el guión de Elena Garro, porque pues los dos guiones de El hombre mosca y la otra, pero a mí es interesante que estos guiones sean muy descriptivos y utilicen un lenguaje con muchas imágenes vívidas, pero no son textos muy cinematográficos, no tienen lenguaje muy técnico con respecto al cine. Así que mi pregunta es, ¿hasta qué nivel estaba involucrada en el ámbito cinematográfico de esa época y cuál era su intención con o estos guiones? Ok. Bueno, muy buena pregunta, muy buenas preguntas, todas estas de ustedes, porque muestran una mirada muy fresca, ¿no? Muy fresca, muy distinta a lo que generalmente preguntan las personas de mi edad, ¿no? De mi generación, o no sé, siento todas sus preguntas muy frescas, ¿no? O sea, de una perspectiva así completamente limpia y despejada de tantos, de todo ese oscurantismo que hay en torno a Elena Garro, y se los agradezco mucho. Pues mira, Dylan, primero yo les quiero mencionar, para llegar a tu pregunta, Dylan, es que como yo ya les había comentado, Elena Garro estuvo involucrada en el ámbito del cine desde siempre, desde muy pequeñita, ¿no? Y de hecho, cuando ella tenía 16 años, actuó como extra en una película, en la película que se llama Humanidad, de un pintor y cineasta, un intelectual mexicano llamado Adolfo Best Maugart, no sé exactamente cómo se pronuncia, ¿no? Maugart. Búsquenlo, es un personaje muy interesante de la cultura mexicana de las primeras décadas del siglo pasado, del siglo XX. Bueno, él en 1933 hizo este filme, que es una especie de documental, es entre documental y dramatización, sobre los orfelinatos en México y otras instituciones públicas. Bueno, pues en 1933, cuando Elena Garro tenía 16 años, ella
participó, actuó en este filme como extra, ¿no? Y curiosamente en ese año, ¿no? Hacia finales, en noviembre de ese año del 33 es cuando ella conoció a Octavio Paz, lamentablemente, ¿no? Y bueno, para 1937, a principios probablemente finales del 36, principios del 37, es cuando Bess Maugart tiene planeado un segundo filme, que se llamó La Mancha de Sangre, que es un filme sobre los cabarets y los gángsters, ¿no? En la Ciudad de México. Y Elena Garro ya formaba parte de la planilla para este filme, ¿no? Ella estaba muy entusiasmada. Ella y su hermana Deva iban a participar. Y es cuando Octavio Paz, obviamente Elena Garro le comenta y Octavio Paz se enfurece, Octavio estaba en Mérida y es cuando le escribe varias cartas y la amenaza que va a ir hasta matarla si participa en este segundo filme de Bess Maugart. Y ya no participó porque esto le hicieron pruebas y todo, ¿no? Creo que por ahí probablemente principios del 37. Luego ya en abril de ese año se anuncia en la prensa que Octavio Paz está entre los candidatos invitados a ir a la Guerra Civil Española, al segundo Congreso de Escritores en defensa de la República. Y ya es cuando Octavio Paz organiza la boda y se casan y ya Elena no participa en ese filme, ¿no? Porque Bess Maugart lo empieza a rodar en septiembre del 37, cuando Elena ya estaba en España, ¿no? Pero bueno, vemos desde luego toda esa gran curiosidad de ella por el cine. Después, en 1941 o 42, por ahí entre el 41 y 42, creo que es el 42, si mal no recuerdo, es cuando Elena Garro participa en un guión, en la adaptación de Historia de un Gran Amor, que es una película dirigida por Julio Bracho. Elena Garro había conocido a Julio Bracho precisamente cuando estudiaba en la UNAM, cuando ella era coreógrafa del teatro universitario, porque Julio Bracho era el director del teatro universitario. Entonces, Elena Garro me comentó que ella aprendió a escribir guiones con Julio Bracho a principios de los años 40. Y Historia de un Gran Amor, si no mal recuerdo, es de 1942, ¿no? A principios de los años 40, ¿verdad? Y ese fue, digamos, que el primer guión en el que participa Elena, pero no se le da crédito. En ese momento a ella no se le da crédito. Y bueno, después, al año siguiente es cuando Elena Garro y Octavio Paz salen de México y ellos no van a volver a reinstalarse en la Ciudad de México hasta finales de 1953, ¿no? Que regresa la familia Paz Garro a México. Y ahí, en los años 50, en la segunda mitad de los años 50, es cuando Elena Garro retoma su gran pasión por el cine. Y es cuando se hacen adaptaciones de sus argumentos, algunos de sus relatos, a finales de los 50 y pues hasta 1970, ¿no? Que es cuando se hace Las Puertas del Paraíso. Elena Garro, como yo les decía, participara o no participara en los guiones, pues no se respetaba su historia original, ¿no? Y esto era lo que a ella enormemente siempre le molestaba. ¿Y por qué Elena no utiliza tantos aspectos técnicos, ¿no? Como se hace en los guiones en sí? Yo creo, esta es mi hipótesis, ¿no? Porque Elena Garro va a ser una escritora muy sucinta, muy sintética. No le gustaba extenderse demasiado casi en nada. De hecho, las acotaciones, efectivamente, que ustedes ven en estos guiones, igual que en sus obras de teatro, siempre son muy breves, ¿no? Muy sucintas. Porque también ella quería darle libertad al director, tanto de la puesta en escena de una obra de teatro o
de en la elaboración de un filme, ¿no? Ella consideraba que era importante darle esa libertad y no atosigar, digamos, al director, ¿no? Entonces, y también casi toda su obra es muy breve, ¿no? Son pocas sus novelas por decir, ¿no? En general en su producción. Las novelas de largo aliento, vamos a decir, de Elena Garro son como 3 o 4, ¿no? Los recuerdos del porvenir. La más extensa yo creo que es Testimonio sobre Mariana, el reencuentro de personajes, y mi hermanita Magdalena, pero aún así son novelas que no pasan que entre 200, 300 páginas, ¿no? Testimonio sobre Mariana creo que es la más extensa, tal vez 350. Y entonces ella criticaba la palabrería, decía, ay, qué palabrería la de Occidente, ¿no? Ella admiraba enormemente la capacidad de síntesis, por ejemplo, de la literatura japonesa, ¿no? Del haiku. Entonces yo creo tal vez, Dylan, esta es una mera hipótesis mía por lo que le he leído de Elena, por lo que conozco de su obra, de dar esa libertad a los directores y de por qué le molestaba dar tantas indicaciones, ¿no? A ella le abrumaba. Yo creo que Octavio Paz la abrumó tanto con tantas prohibiciones y con todo lo que porque le mandaba cartas en donde le decía lo que tenía que hacer y lo que no debía de hacer, ¿no? Entonces, tal vez por ahí vaya este asunto, ¿no? Sin embargo, como tú bien dices, Dylan, hay un manejo, obviamente, hay ciertas indicaciones, ¿no? Lo que ella quiere, que capture la cámara, los close-ups, los alejamientos, describe más o menos las escenas, cómo debe de ser, pues a grandes rasgos, ¿no? La casa, la calle, el lugar en donde se encuentre, ¿no? La acción. Muchas gracias, ¿no? Es una historia fascinante. Gracias. De nada, Dylan. Pero no sabemos si ella hizo estos guiones, los escribió para una productor o para un director, eso sí no sabemos nada sobre la historia. No, exacto. Elena, en general escribía por lo que lo que necesitaba escribir, ¿no? Hasta donde, esa es una buena observación, Maite, porque hasta donde yo tengo entendido de lo que conozco, nunca escribió algo deliberadamente para el cine, por decir, ¿no? O deliberadamente que le hayan dicho, Elena, escríbenos una obra de teatro que trate X tema, ¿no? O Elena, escríbenos un guión para X, Z. Siempre eran textos que ya conocían los productores o los directores y que los compraban, ¿no? Y luego, claro, hacían sus propias versiones, ¿no? Bueno, las señoritas Vivanco sí fue un Bueno, proyecto para el cine, ¿no? las señoritas Vivanco, pero no se los pidieron deliberadamente, ¿no? Elena Garro trabajaba con Juan de la Cabada pues en lo que tenían interés ellos de escribir. Siempre fueron escritores muy libres, tanto Elena Garro como Juan de la Cabada. Y de hecho, Maite, fíjate, por eso Juan de la Cabada no es un escritor, lamentablemente, que forme parte del canon. Nadie lee a Juan de la Cabada. Nadie lo edita, nadie lo reedita. Y es un extraordinario escritor mexicano también. Está completamente olvidado. Ellos se reunían y escribían y platicaban. Yo creo que platicaban más que lo que escribían, porque Juan de la Cabada era un gran conversador. Entonces, simplemente se enteraban de situaciones, cosas que sucedían basados en la vida real, que leían en los periódicos y decían, pues vamos a escribir esto, ¿no? Y luego pues ya lo ofrecían, lo trataban de vender, pero no había primero, oigan, escríbanos X tema, ¿no? O miren, sucedió esto, este crimen en la Ciudad de México, pueden hacernos un guión. No,
Elena nunca hubiera podido trabajar así, y tampoco Juan de la Cabada, ¿no? Ujú. Bueno, muy bien. Bueno, pues ya estamos a 12 minutos más de la hora. Nos hemos pasado, pero es que es tan interesante no tenerte. Muchísimas gracias, Patti, por venir a la clase, por presentarnos, ¿no? Lo que la vez pasada nos presentaste y por contestar estas preguntas de mis estudiantes. Te lo agradecemos muchísimo. Y si me puedes mandar la liga, ¿no? Claro. De la grabación, ¿no? Para que los pueda compartir con ellos, te lo agradecería. Claro que sí, por supuesto. Muy probablemente hoy mismo quede el programa listo. Lo voy a subir a mi canal de YouTube y se los mando para que lo vean, espero que lo disfruten nuevamente. Para mí siempre es un placer hablar de Elena Garro. Y sobre todo cuando las preguntas son tan distintas, tan sorprendentes. Por ejemplo, estas preguntas, ¿no? De Dylan, ¿no? Respecto a los guiones, ¿por qué no? ¿Por qué Elena no escribió estos guiones de una manera más, con todos esos tecnicismos, ¿no? Que no, a mí jamás se me hubiera ocurrido. Igual la de Elizabeth, ¿no? Tuvo que ver esa vida de Elena Garro con Octavio Paz para registrar la condición de la mujer en México. Pues sí, definitivamente tuvo que ver, ¿no? Y bueno, la de Mari también, ¿no? Respecto ¿qué le molestaba a Elena Garro cuando se llevaban a cabo sus obras, sus textos a a otros formatos, y qué es lo que no se debe de quedar fuera, ¿no? En fin, bueno, pues muchísimas gracias y pues estamos en contacto. Un gran placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Pati. Y nos vemos, nos vemos. Nos vemos. Feliz, Bravo. feliz Gracias. semestre. Que tengan un muy feliz semestre. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Hasta pronto.